Esta es la que debe estar. Ok, ok. Sí. Muy buenas tardes, queridos amigos que se conectan en esta conferencia del doctor Hugo Faría, denominada Democracia y Petróleo son compatibles. Esta conferencia que el profesor Hugo Faría presenta para Se dice Libertad plantea dos temas fundamentales para la vida de Venezuela. Así que creo que va a ser una conferencia muy interesante. El profesor Hugo Faría, pues vinculado a nuestra institución desde hace muchísimos años, es profesor ahorita de la Universidad de Miami. Además escribe en diversas revistas arbitradas, es un articulista y ensayista muy reconocido a nivel internacional. Además, con CEDICE hemos publicado varios de sus libros, entre ellos El encarecimiento injusto y también fue el compilador de un libro muy importante denominado Misión Riqueza, que causó mucho impacto con una propuesta de país para Venezuela. ¿Y qué tanta falta hace ahorita Misión Riqueza, no, profesor Faría? Bueno, Así es, doctor. me encanta de verdad tenerlo de vuelta por aquí. Por allí está el profesor, el señor Carlos Enrique Blon, quien va a moderar el foro. Pero bueno, quisiera, no sé si ya Carlos Enrique está conectado para darle la palabra. No lo veo todavía aquí, pero bueno, podemos empezar con el profesor Faría y su conferencia porque hay mucha expectativa en torno a esto. Y quiero decirle, profesor Faría, que en Venezuela, a raíz de una propuesta que hicieron el profesor Gustavo Vaquero y Leopoldo López, empezó un debate sobre el tema de Venezuela energética, ¿no? Entonces creo que es el momento también, dado que la grave crisis que vivimos con la gasolina, bueno, la situación que el socialismo tiene al país, pues veremos entonces en su presentación si de verdad son compatibles democracia y petróleo. Bienvenido, muchísimas gracias y bueno, comencemos. Bueno, muy agradecido por tus bellas palabras, Rocío. Quiero darte las gracias por esta invitación y a CEDICE en su conjunto. Creo pues que tenemos mucho en común y debemos seguir explorando pues la compatibilidad de visiones. Eh, Quisiera también, Rocío, hacer un comentario, una propuesta, ¿no? Y es que, bueno, sabemos todos del fallecimiento de Emeterio Gómez, y Emeterio es un nombre tan íntimamente asociado a CEDICE, que a lo mejor ya ustedes tienen la idea, pero yo sugiero hacer una serie de foros con su nombre o una serie de ensayos en honor a Emeterio. Entonces, bueno, dejo esa idea para que ustedes pues decidan, o a lo mejor ustedes han decidido hacer algo al respecto. Hugo, discúlpame que estoy entrando tarde. No te preocupes. Nunca Tuve un es tarde problema. cuando la dicha. Sí, tuve un problema burocrático que nunca he tenido, pero bueno, lo tuve que dedicarle unos minutos. ¿Cómo estás, Hugo? Qué bueno verte. Igualmente, igualmente, Carlos Enrique, igualmente. Un abrazo. Estoy muy contento de que participemos en esta discusión sobre el tema que tú planteaste y me imagino que ya hiciste una introducción, ¿no? Sí, sí. De modo pues que cuando tú me digas, empezamos. Sí, no, ya, yo quiero, no sé si Rocío te hizo la introducción ya o si ya se Sí, han cómo conectado. no. Ah, Perfecta, okay. perfecta. Muy generosa, demasiado. Perfecto. Entonces, nada, sigue adelante. Yo, si puedo ayudar en la moderación, con mucho gusto lo haré. Seguro que podrás hacerlo. Te admiramos Bueno, mucho, entonces, te perdón. admiramos mucho aquí desde Se Dice en Caracas, en tu trabajo que has seguido siempre buscando la libertad de tu país y arreglando las cosas que nosotros hasta ahora no hemos sabido arreglar con respecto al petróleo y nuestro amor por el Estado grande y poderoso. Así es, así es, así es.
Precisamente sobre esto se trata esta charla y quisiera comenzar con este tema de la evidencia histórica y el caso de Inglaterra versus Europa Occidental. Hay un par de hitos en la historia inglesa que debo mencionar. El primero fue la firma de la Carta Magna en el año 1215 y luego la Revolución Gloriosa en el año 1688. Déjeme proveer un contexto a la firma de la Carta Magna en 1215, que el rey Juan Sin Tierra llega derrotado de una batalla en Francia, la batalla de Bobines. Se le acerca entonces a los varones ingleses y les dice: necesito dinero. Y los varones ingleses le responden: bueno, te vamos a dar dinero, pero firma esta carta. La Carta Magna, que en el fondo lo que contenía era una serie de prescripciones en las que se protegían los derechos de los varones ingleses. Entonces, bueno, Juan Sin Tierra la firmó y uno se pregunta, si Juan Sin Tierra no hubiera tenido un problema fiscal, la hubiera firmado. Yo creo pues que lo más probable es que no. Era precisamente la ausencia de dinero lo que lo llevó a firmar y un acto que es consistente con esta visión que la firmó, es decir, estaba decidido a limitar sus poderes con el objeto de recibir el dinero, y lo hizo en una forma reticente. Es que apenas los varones se dispersaron, él le presentó la Carta Magna al Papa Inocencio III para que la anulara, y el Papa la anuló. De modo pues que muy probablemente, si no hubiera necesitado el dinero, pues no hubiera firmado la Carta Magna. Por supuesto que los ingleses ante la firma del Papa pues no le hicieron caso, y ahorita forma parte pues de los documentos esenciales y fundamentales de la Inglaterra moderna. Bueno, entonces si nos trasladamos varios siglos adelante, de 1215 nos vamos hacia 1688, se produce la llamada Revolución Gloriosa, y algo importante es que de 1215 a 1688 se produce un conflicto continuo durante todos esos siglos entre el Parlamento y la corona, y el fondo pues o la intención última del Parlamento era empobrecer a la corona. En inglés pues era to starve the crown. Y efectivamente, para 1688 el Parlamento pues había financiado cualquier clase de guerras que quería el rey o los reyes de esa época. Esos eran sumamente onerosas esas guerras. Eso pues obligaba al rey muchas veces a acudir al Parlamento para obtener impuestos, y por otro lado lo obligó a vender una gran cantidad de tierras. De modo pues que para 1688 la corona inglesa estaba empobrecida, y después de la muerte de la reina Isabel, que era Tudor, vinieron los Estuardos. Estos eran absolutistas, católicos absolutistas, y empezó a generar pues mucho ruido en Inglaterra, porque una serie de derechos que habían alcanzado los varones y ya la población inglesa se veían mermados. Y esto primero originó una guerra civil en 1640, y los ingleses terminaron ahorcando al rey, y nadie en el mundo entendió eso. Todo el mundo decía: pero estos ingleses se han vuelto locos, ¿cómo ahorcan a su rey? Y luego, bueno, hubo un periodo en donde no
no hubo la monarquía, después fue restablecida y nuevamente llegaron los reyes Estuardos. James II fue el último y ya el parlamento no aguantó las tendencias absolutistas de James II, Santiago II, y bueno, decidieron darle un golpe de estado y llamaron a Guillermo de Orange, que estaba casado con una hija de James II, y Guillermo de Orange dice, bueno, yo soy rey porque el parlamento me ha hecho rey. Entonces, esto es un evento de una inmensa significación en la historia de la humanidad, porque el rey reconoce que está sometido a la ley. Entonces, es, si se quiere, el comienzo, a lo mejor incipiente, del rule of law, es decir, pues todos somos iguales ante la ley. Y eso fue lo que desencadenó un proceso de lenta pero continua democratización de Inglaterra hasta que alcanzó el nivel pleno hacia 1920, en esa década, cuando incluso también pues, se le dio el voto a las mujeres y después de mucha lucha por parte de las mujeres. Pero el asunto es pues que terminaron dándole el voto y por lo tanto pues Inglaterra empezó a disfrutar pues de un voto universal, pero además con Estado de Derecho, con Rule of Law. Importante resaltar pues que una precondición para haber podido someter al rey a la ley fue su empobrecimiento. O sea, pues que digamos, la visión era tener un gobierno que gobierne, un Estado que gobierne, un government that rules but does not own. Es decir, pues, que gobierne, pero que no sea propietario. Y eso, pues, fue lo que hizo posible el sometimiento del rey a la ley. Ahora, si nos vamos a Europa Occidental, específicamente España, Portugal y Francia, bueno, vemos que el proceso de democratización allí tardó muchísimo más. Por ejemplo, la democracia en Francia no llegó sino después de Napoleón, hacia 1860. Y una de las razones fundamentales por las cuales la democracia se postergó durante tantas decenas de años en esa región de Europa Occidental era porque, particularmente en el caso español y en el caso de Portugal, era la riqueza que había obtenido la corona española y la corona portuguesa de sus colonias. Entonces es importante también resaltar pues que en ese periodo, digamos pues siglo XVI, siglo XVII, hubo lo que se conoce como el comercio del Atlántico, el Atlantic Trade, y vale la pena resaltar que en ese trade en Inglaterra quienes se hicieron ricos como consecuencia de ese trade fue la población. Fueron el grupo de personas que estaban, digamos, jerárquicamente hablando, debajo de la nobleza, the gentry. En cambio, en Inglaterra, en España, en Portugal, los que se hicieron ricos fue la corona. Entonces, nuevamente, pues, ¿verdad? El tema de que pareciera, pues, que si queremos tener una población rica, es importante que el gobierno sea pobre, que el Estado sea pobre, que gobierne, pero que sea pobre. En cambio, cuando el Estado es rico, es más difícil para la población enriquecerse. Entonces, importante creo yo mantener este evento histórico que he señalado y vamos a movernos hacia el siglo XX y el descubrimiento de petróleo en Venezuela. Entonces, esto aquí lo tengo pues un proceso de creación destructiva, pregunto, ¿no? Pregunto porque, bueno, ustedes saben, esto es un proceso de búsqueda de la verdad, un proceso de investigación y yo no puedo decir pues que
estoy en lo cierto y por eso más bien pues lo someto al juicio de ustedes. Entonces vamos a ver qué es esto de creación destructiva, ¿no? El término se debe a Joseph Schumpeter, un economista austríaco que estuvo mucho tiempo en la Universidad de Harvard, y él fue el que coined the phrase, ¿verdad? Esto de creative destruction. Y consiste pues en estos procesos que vemos nosotros continuamente donde hay una innovación que obsoletiza a un proceso existente. Unos ejemplos pues sería el carro y el caballo, ¿verdad? Los construyeron al caballo y la gente prefirió entonces movilizarse a través de carros. Otro ejemplo sería los workstations que tenía IBM y que fueron destruidos por los PCs, y ahora todo el mundo pues usa el PC y está pues mucho mejor. O un ejemplo más reciente es el iPhone, que acabó con el BlackBerry. Y en general, pues, por supuesto que los dueños del BlackBerry sufren, pero la sociedad en su conjunto se ha visto beneficiada. Entonces, yo quisiera crear un paralelismo entre esos casos evidentes de creación destructiva y lo que ocurrió en Venezuela con el descubrimiento del petróleo. El descubrimiento del petróleo o sea, el sector petrolero, pues obviamente es mucho más eficiente, mucho más productivo, mucho más generador de ingresos y de riqueza que el esquema agrícola que teníamos en esa época. Y mi hipótesis es que si el petróleo no hubiera estado en manos del gobierno, muy probablemente lo que hubiera ocurrido es que el sector agrícola se hubiese disminuido sustancialmente y gran parte de la población hubiera migrado hacia el sector petrolero, y igualmente pues minero en general, carbón, hierro, etcétera, y seríamos un país pues en donde fundamentalmente pues está claro que nuestra ventaja comparada es minería y estaríamos allí. La gran mayoría de los venezolanos estarían en esos sectores, al mismo tiempo, por supuesto, que habría un gran sector comercial que se hubiese desarrollado, como ha ocurrido pues en tantos sitios, ¿no? Pero lamentablemente, pues, el gobierno era dueño del subsuelo y dijo, bueno, y también estos ingresos son míos, y decidió, pues, utilizar el petróleo como un mecanismo en cierto modo, de subsidio a sectores menos privilegiados, con menor ventaja comparada, y en cierto modo, pues, fue como tratar de cuadrar el círculo. Es decir, pues a lo que nos deberíamos dedicar es a petróleo, pero decidimos no dedicarnos fundamentalmente a eso, y cuando digo petróleo es minería en general y sector comercial en general, pero entonces decidimos pues ser agricultores, decidimos desarrollar una serie de industrias en los cuales pues aparentemente pues el país no tiene las mismas posiciones ventajosas que en el sector petrolero. Entonces, esto fue pues, lo que venía propiamente en una economía privada, un proceso de creación destructiva que el Estado, dueño del petróleo, lo impidió, y en parte estamos como viviendo las consecuencias de esa decisión, ¿no? Nuevamente, pues, también para notar en ese sentido, cómo el Estado pues contribuyó a una asignación no eficiente de recursos. Ahora bien, hay una suerte importante de literatura académica en donde, volviendo aquí yendo al tercer punto, en donde el petróleo se ha visto, concebido como una maldición, oil curse. En este sentido, bueno, yo les puedo mostrar, por ejemplo, aquí tengo un artículo, el título del artículo dice así: More Oil, Less Democracy, Evidence from Worldwide Crude Oil Discoveries. O sea, el punto esencial, ¿verdad? Más petróleo, menos democracia, ¿no?
Al mismo tiempo, bueno, hay muchos artículos con nombres como, por ejemplo, oil as sand in the democratic machine. ¿Okay? Le estás echando tierra a la máquina democrática. The Natural Resource Course Revisited and Revised. The Curse of Natural Resources and Fractionalized Countries. The Perils of the Petrostate. Reflections on the Paradox of Plenty. Bueno, y así sucesivamente. Pues el asunto es que hay una literatura muy rica sobre este tema y creo pues que debemos, o sea, a nosotros nos compete muy cercanamente y creo que es importante desde mi condición como académico de arrojar luces sobre qué se puede hacer para superar este problema, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a presentar un mapa que es de Freedom House, me perdonen si no está del todo claro, donde se van a ver los países organizados de acuerdo a su nivel de libertad política. ¿Ok? Entonces, este es el mapa. Verde son los países con altos niveles de libertades políticas. El Freedom House hace un promedio de lo que ellos llaman derechos políticos y derechos civiles, y eso da pues su visión de libertades políticas. Entonces, los verdes son los que tienen el máximo nivel de libertad política. Esto va a una escala de 0 a 100. Los que ven aquí en marrón son los países que son, el término que ellos utilizan es partly free, o sea, parcialmente libre. Y todo lo que ven aquí en morado, pues, y aquí está Venezuela en morado, son los países que son considerados not free, o sea, no libres. Entonces, en esta parte de la presentación, y después ato con lo anterior, lo que quisiera es arrojar un poco de luces sobre qué pudiera estar detrás de esto, ¿verdad? O sea, ¿qué explica que hay unos países que gozan de inmensas libertades políticas y otros que tienen sus libertades políticas pues prácticamente destrozadas, ¿no? Y observen que sobre todo muchos países africanos están en esa condición y también, por supuesto, muchos países asiáticos, ¿no? Entonces, hay un artículo aún no publicado, está en Working Paper Phase, es parte del National Bureau of Economic Research, que se llama Cultura, Instituciones y Democratización. Y fíjense, les leo parte del abstract, ¿verdad? Ellos dicen, esto es de Gorodnichenko y Roland, y ellos dicen, the main result is that countries with an individualistic culture are more likely to end up adopting democracy faster than countries with a collectivist culture. Y termina el abstract diciendo, we provide evidence that countries with collectivist culture are also more likely to experience autocratic breakdowns and transition from autocracy to autocracy. ¿Ok? O sea, pues que los países que, de acuerdo a la evidencia que ellos recogen, es que los países de cultura individualista tienen más tendencia a la democracia y también los países colectivistas más bien lo que tienen es a tendencias de que los regímenes autocráticos se fracturan y no baja a una democracia, sino que cae en una autocracia, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un mapa de los niveles de individualismo y colectivismo. Los muy rojos son los países más individualistas. Fíjense que en general Europa, si no es rojo, es orange, que está bastante cerca de rojo, ¿no? Y los países en azul y verde son los países que son más bien colectivistas, entonces, los de azul son aún más colectivistas, pues, ¿no? Los blancos son aquellos que todavía el World Value Survey no ha determinado qué tipo de cultura tienen. Para mí me cabe pocas dudas de que todo esto es también colectivista en África, como aquí se ve, pues que generalmente es un verde oscuro o es un azul.
Entonces el tema, ¿verdad? Es que lo que yo observo no solamente es la evidencia que presentan econométrica, que presentan Goronichenko y Rowland, sino que observen, ¿verdad? Todos los países individualistas, Estados Unidos, Canadá, Europa en general, y fíjense que España está aquí en verde, ya ven las cosas, y Portugal está aquí en azul, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, todos esos países son altamente democráticos. En cambio, observen los que están en verde, por ejemplo, aquí la Unión Soviética, China, bueno, suelen más bien tener, autocracias, no suelen tener democracia. Entonces yo con esto pues también lo que quiero resaltar es que uno de los factores, que no es el más importante, pero uno de los factores que inducen a la democracia o a la autocracia es si la población es eminentemente individualista y colectivista. Entonces, hay, digamos, varias facetas que determinan las diferencias entre uno y otro, y yo voy a señalar la que quizás pues es la más importante para los efectos que estamos aquí abordando. En la cultura individualista, las personas lo que les gusta es crear reglas generales para resolver problemas. Y de allí, pues, que en estas culturas individualistas suele haber mejor sistema judicial, suele haber mejor justicia, suele haber posiciones mucho más cercanas al rule of law. En cambio, en los países colectivistas, la tendencia no es tanto a que la resolución de problemas sea en base a reglas universales, sino que sea en base al amiguismo, que sea en base al know-who, a quien conozco, y observen pues que si esto les suena familiar, pues a mí me suena muy familiar, ¿verdad? Ahí estamos nosotros, ¿no? Y aquí está pues Venezuela en azul. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, lo que ocurre, digamos, parte de lo que ocurre es lo siguiente. Es que así como los países individualistas suelen tener altos niveles de democracia, también suelen tener altos niveles de economía de mercado. Suelen ser en general capitalistas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que en una economía de mercado, en general, al colectivista, la cultura colectivista no le gusta porque el mecanismo de mercado es un mecanismo de asignación de recursos impersonal. Y a nosotros lo que nos gusta en el colectivismo es la relación personal, ¿no? Y el amiguismo, el compadrazgo, cosas de esas, pues, ¿no? Entonces, no es tampoco, pues, casualidad que estos países, como antes señalé, pues no solamente es que son altamente democráticos, sino que son también altamente capitalistas, incluyendo Europa en general, ¿no? Europa Occidental. Y por supuesto Australia y Nueva Zelanda. ¿Y qué ocurre? Pues que ambos, tanto la democracia como la economía de mercado, están regidos por una serie de reglas generales, y de allí pues que estos países individualistas con total naturalidad las hayan abordado, en cambio los países de naturaleza colectivista no las hayan asumido. Y por otro lado, observen que si tienes un sistema económico de libertades y tienes un sistema político de libertades, ahí tiende a generarse una sinergia entre ambos, una evolución a lo largo del tiempo complementaria. En otras palabras, pues lo que Acemoglu y Robinson conocen como un círculo virtuoso que se va manteniendo a lo largo del tiempo. En cambio, en los países donde prevalece una cultura colectivista, pues más bien lo que se genera es un círculo vicioso entre el esquema político, que es siempre pues el amiguismo, y el esquema económico, que también pues en buena parte es el amiguismo. Entonces, esto pues repito, con la intención pues de ir arrojando luces sobre qué es lo que está pasando y qué es también más adelante, qué es lo que pudiéramos hacer, ¿no? Ahora bien, fíjense en esta evidencia que tengo aquí. Esta es una evidencia nuestra
Aquí somos coautores Rafael Acevedo, Hugo Moisés Montesino, Carlos Navarro y yo. Y fíjense, no los voy a aburrir con mucho detalle, pero solamente veamos, fíjense, esto es una regresión, ¿verdad? Donde, fíjense, la variable dependiente es democracia, una medida de democracia específicamente. La medida de democracia que hay aquí es la del Freedom House, ¿ok? Esa es la variable dependiente. Y aquí hay una serie, pues, de posibles factores, ¿verdad? Esto es lo que llaman con mínimos cuadrados ordinarios, estas son con variables instrumentales, estas ofrecen, pues, mayor seriedad, pero todas tienen un mismo sabor, ¿no? Y fíjense, ¿no? Fíjense en este detalle. Vamos a empezar por aquí, fíjense, vamos a empezar por aquí. Oil reserves, ¿verdad? Si el país tiene reservas petroleras, ¿no? Observen que el coeficiente es negativo. Y estos tres asteriscos que ustedes ven es que es altamente significativo. O sea, la probabilidad de que sea cero es mínima. De modo pues que esto es estadísticamente distinto de cero, negativo, y en todas las regresiones aparece como negativo. O sea, ¿qué dice esto? Bueno, pues que la presencia del petróleo como que no ayuda mucho a la profundización de la democracia. Ok. Luego, vamos a ver este lo voy a dejar para después, pero fíjense en este, ¿no? Human Capital, pero estos son años de educación, así como está medido, y observen pues que entra con signo positivo, diciendo pues que a mayor número de años de educación tiende a haber mayor calidad de democracia. Y sobre esto, esto forma parte de lo que se conoce como la hipótesis de la modernización de Seymour Lipset, que la enunció pues prácticamente a finales de los 50, comienzos de los 60. Y el tema de él pues es que más educación y más crecimiento desemboca en democracia, ¿no? Y bueno, hay evidencia consistente con ello, y aquí vemos pues que sí, a mayor años de educación, bueno, entra significativo y altamente significativo y con el signo positivo, ¿no? Luego aquí está la protección contra el riesgo de expropiación, risk of expropriation. Observen que mientras la protección contra el riesgo de expropiación es mayor, esto es una variable netamente económica, la posibilidad de democracia aumenta. Entonces, esto es, digamos, si se quiere, una variable de tipo económico, y se ve pues claramente, si se quiere, el rol positivo de una economía de mercado sobre la democracia. Ahora bien, aquí, esta es la variable nuestra, que mide el nivel de independencia fiscal del gobierno. Nivel de independencia. O sea, esto lo que dice es que en la medida que el gobierno es más fiscalmente independiente de los ciudadanos, el efecto sobre la democracia es negativo. Aquí lo tienen. Negativo, altamente significativo. Y es más, si ustedes comparan los coeficientes, este es el que tiene más impacto. Este tiene más impacto que Human Capital de por sí, es mayor, tiene más impacto que Expropriation Risk y más impacto que el petróleo. Entonces, esta es, digamos, la novedad propiamente del trabajo nuestro, que sugiere que después de controlar por una serie de variables que se utilizan en la literatura, entre otras aquí tienen individualismo, observen que individualismo no entra significativo, pareciera que estas son más importantes. Bueno, el nivel de independencia fiscal tiene un efecto de consideración considerably high, ¿verdad? En la determinación de la calidad de la democracia. A mayor independencia fiscal, menos democracia. Y bueno, este es, digamos, pues, o sea, he presentado pues evidencia histórica, he presentado evidencia anecdótica, si se quiere, actual. Observen, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos países árabes petroleros y aquí está Irán, no árabe, petrolero. Observen, no hay democracia. Y de acuerdo al argumento nuestro, bueno, lo que en
estos casos en gran parte influye que no haya democracia es que quien recibe los ingresos del petróleo, bueno, los recibe el Estado. Entonces, al no haber, al eso ocurrir, es muy difícil someter al gobierno al Estado de Derecho porque es rico, y porque es rico es poderoso. Entonces, qué difícil, ¿verdad?, es someter a un Estado rico al rule of law. Y por lo tanto, qué difícil es generar democracia, porque si nosotros, por ejemplo, vemos a Paul Johnson, Johnson dice que la esencia de la democracia es el rule of law, que la votación es como el wrapping, si se quiere, ver el envoltorio, pero que lo más importante es el Estado de Derecho. Y por supuesto, la evidencia pareciera sugerir que hay que empobrecer al gobierno para que haya democracia. O sea, o por lo menos para que sea una democracia de alta calidad. Y fíjense, Acemoglu y Robinson hablan de que la institucionalidad democrática es incluyente cuando tiene un doble característica. La primera es que es pluralista y la segunda es que está centralizada. Centralizada en el sentido de que la voz del gobierno se escucha en todas las regiones del país. No quiere decir que le hagan caso, pero se escucha en todas las regiones. Trump quiere quitarle, por ejemplo, el carácter de ciudad santuaria a San Francisco y no ha podido. ¿Ok? Pero se escucha en San Francisco. Ahora, el pluralismo, muy importante, es que el deber está altamente, el poder, perdón, está altamente diluido. Está altamente distribuido. Eso es parte del federalismo y parte de eso es que la economía, el poder económico no está en manos del gobierno, sino que está en manos de los ciudadanos. Nuevamente, ¿verdad? Un Estado que tiene el poder político y además el poder económico, como en Venezuela, que es dueño pues, de los commanding heights de la economía, ¿verdad? De todos los sectores básicos, pues difícilmente podemos argumentar de que es una democracia pluralista. Esto me lleva al último punto, ¿verdad? Ahí está la evidencia económica. El último punto es la hipótesis de Hayek y Friedman. Hayek y Friedman, desde hace mucho tiempo, venían argumentando que son las libertades económicas lo que está de base para la democracia. Y uno lo pone a ver históricamente, la revolución, en cierto modo, la revolución industrial precedió a la implantación definitiva de democracias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros hemos hecho estudios utilizando el índice de libertad económica y medidas de democracia y los resultados no nos dan muy bien. Pero resulta pues que lo que hemos conseguido es muy consistente, fíjense, muy consistente con la hipótesis de Hayek y Friedman. Y es lo siguiente, ¿no? Fíjense, esta variable indica que a mayor independencia fiscal, menos democracia. En consecuencia, los países que tienen su gobierno es dependientemente fiscal de los impuestos de los ciudadanos, ¿verdad? Esos tenderían a tener, de acuerdo a esto, un mayor nivel de democracia. Ahora bien, pensemos, ¿verdad? Pensemos, ¿cuáles serán las economías en donde el gobierno depende fiscalmente de la población? Y mi respuesta es aquellas economías en donde lo que prevalece son los mercados y donde como consecuencia de ello el gobierno no es productor. El gobierno cumple con su labor de suministrar justicia, cumple con su labor de proteger a los ciudadanos, muy bien, pero no es productor, no es dueño, ¿verdad? Government that rules, but does not own. Entonces, yo creo que esto le da la razón a Hayek y a Friedman, no solamente por esto que vemos aquí de riesgo de expropiación, que es una variable económica, pero ante todo y sobre todo por esto, porque si esto es tan importante como nosotros creemos, y aquí en la regresión observen que esta variable es la que está asociada con los coeficientes mayores, y aquí, de acuerdo como lo hicimos, podemos comparar los coeficientes de las diversas variables.
Esto lo que indica pues es que son las economías de mercado, fundamentalmente pues las que tienen la tendencia a mayor calidad de democracia, y esa economía de mercado lleva pues a un nivel de dependencia fiscal del gobierno hacia la población. Y yo creo que recientemente, históricamente, ya un poco hablando, pues, pero más recientemente, reciente historia, ese movimiento que inició Margaret Thatcher, allá a finales de los 70, de privatizar cualquier cantidad de empresas en poder del gobierno inglés, eh, también obedecía a la necesidad, pues, de evitarle al gobierno fuentes independientes de financiamiento. Y esto pareciera que caló tanto que incluso Mitterrand en Francia, supuestamente socialista, también privatizó cualquier cantidad de empresas. Entonces, en mi opinión, yo creo pues que esto es una lección que debemos aprender, y es que fundamentalmente pues que si queremos, y más dado nuestra cultura, etcétera, si queremos tener una democracia vibrante, es muy importante que el gobierno sea fiscalmente dependiente de los ciudadanos. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿y entonces cómo hacemos en Venezuela? Entonces, bueno, una de las soluciones que a mí me gusta sugeridas es la de que los impuestos que paguen las compañías petroleras, fíjense que hablo pues de múltiples compañías petroleras, incluso si hay una del Estado, pues PDVSA, que esos impuestos los recibamos los venezolanos por nacimiento, mayores de 18 años, por partes iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desnudamos al ingreso al gobierno de unas fuentes importantes de ingresos. En Venezuela, como en una época, pues los ingresos fiscales por concepto de petróleo eran la mitad, como 50%. Y de esa forma, entonces terminamos pues empoderando a la gente, y creo pues que creamos las condiciones más propicias pues para que el gobierno se limite a lo que debe hacer, nos deje a nosotros tranquilos, podamos nosotros meternos en cualquier área de la economía y no tengamos que estarle mendigando al gobierno trabajando en áreas que son marginales, dado pues la existencia del petróleo y de la minería en Venezuela. Y creo pues que eso contribuiría pues a ir generando un círculo virtuoso entre el modelo económico y el modelo político, que ambos serían pues de plenas libertades, donde el empoderado y donde el rey somos nosotros los ciudadanos. Entonces, bueno, con esta reflexión termino, y por supuesto que me encantaría saber pues cuáles son sus opiniones al respecto, qué problemas ven.